Buenas tardes con todos. Como el pastor dijo, yo soy Carolina García. Es un placer para mí poder compartir con ustedes esta tarde la palabra de Dios. Algo que Dios ha ido trabajando en mi vida es este es el versículo que vamos a estudiar el día de hoy. Así que quiero que ustedes me acompañen con su Biblia y ustedes, como yo, esta tarde salgamos edificadas. Vamos al libro de Tito, en el capítulo 2, el versículo 3. Tito, capítulo 2, versículo 3. Del 3 al 5 vamos a leer. La palabra de Dios dice: las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, que no sean calumniadoras, ni esclavas del vino, sino maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Acompáñame en oración, por favor. Padre amado, Padre santo, Señor nuestro, Dios todopoderoso, queremos venir esta tarde a ti, mi Señor, como siervas tuyas, mi Señor, para que sea usted guiándonos en el estudio de su palabra y para que su nombre sea exaltado por siempre. Que nuestras vidas reflejen, mi Señor, una vida de santidad, una vida llena, entregadas a usted, mi Señor, porque ese es el único propósito que tenemos en esta vida, que es darle toda la gloria y glorificar su santo nombre, por el precioso nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, mis queridas hermanas, primero, es Tito, capítulo 2, versículo 3 al 5. Primeramente, la carta de Tito le escribe Pablo exclusivamente a Tito, y la escribe por un objetivo primordial: es corregir cosas que están sucediendo en la iglesia. ¿Qué cosas están sucediendo en la iglesia? En la iglesia de Creta, exactamente. Estos cretenses de esta época, como Pablo lo dice en el capítulo 1, dice, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y la gente, estos eran los cretenses, digamos, del pueblo, y los cretenses de la iglesia de Creta estaban viviendo de la misma manera. No tenían una diferenciación entre los cretenses del mundo con los cretenses de la iglesia. Entonces Pablo dice: ok, Tito, esto está mal. Ustedes tienen sana doctrina, están bien, están encaminados en el Señor, pero sus vidas están viviendo de la misma manera como los que viven afuera. Y le dice: ok, vamos a empezar a corregir. Y Pablo empieza a decir: bueno, empiezas con la corrección primero con los obispos, con los ancianos de la iglesia, luego empieza corrigiendo a los ancianos de edad, y luego empieza con las ancianas y las mujeres jóvenes. Y eso es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, a estudiar sobre lo que manda corregir Pablo a las ancianas y a las mujeres jóvenes. Cuando empezamos en el versículo 3 dice las ancianas, y yo empezaba a estudiar y decía, bueno, como en el original utiliza la palabra presbútero, y Pablo en otras cartas ha ocupado esa palabra, presbútero, como ancianos gobernantes. Y yo le decía a mi esposo, bueno, tal vez algunos podrían llegar a creer, mira, que hay ancianas y pueden ser ancianas gobernantes. Nada que ver. Pablo hace una excepción de palabra súper clara en esta ocasión. En la carta de Tito ocupa, para cuando quiere hablar de ancianos, gobernantes o obispos, él ocupa la palabra episcopo. Y luego, para cuando quiere hablar de ancianos de edad, ocupa la palabra presbútero. O sea, llega a ser una diferencia, para que no exista como una complicación de roles, decir, sí puede existir unas ancianas gobernantes. No. Por eso Pablo dice, el episcopo hace esto, como gobernante, y los ancianos de edad, como la palabra esta vez presbútero, hacen esto. Teniendo esa aclaración que no existen unas ancianas gobernantes, sino ancianas de edad. Por eso
dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. En algunas otras Biblias, en otras traducciones vamos a encontrar en su conducta. Y yo decía, bueno, ¿qué quiere decir reverente en su conducta? ¿Cómo lo explico? Y no existe una forma más clara de explicarlo que yendo a la Biblia. Y quiero que vayan a Lucas 2, capítulo 2, del 36 al 37. Me acompañan. Lucas 2, capítulo 2, del 36 al 37. Y vamos a leer un ejemplo de una anciana con un carácter reverente. Y dice, y estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, había vivido con su marido 7 años después de su virginidad, y era viuda hacia 84 años, y no se apartaba del templo, sirviéndole de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Cuando yo leí decía, wow, tenemos una mujer anciana de edad que está hablando. Aparte, esta mujer se caracteriza porque podía pasar haciendo 1.000.000 de cosas, desperdiciando su vida, pero no, o sea, ya había dejado, su esposo había muerto, ya había criado sus hijos, y ella lo que se dedica es a estar en el templo. Dice que estaba en el templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y algo que me impactó fue, está presentándose en la misma hora. ¿En qué misma hora es lo que Lucas está hablando? Está hablando que cuando Jesús fue con sus padres a ser presentado y le hicieron la circuncisión, ella estuvo justo en ese momento. O sea, ella vio a su Mesías, a la persona que ella había estado escuchando, de la persona que iba a libertar a Israel, de ese Mesías prometido desde Adán y Eva. Y ella no se perdió ese momento porque estuvo ahí metida en las cosas del Señor. Estuvo ahí en ese momento y pudo ver a su Mesías y luego pudo proclamar de su Mesías y pudo estar enseñando sobre él, que ya llegó, que la promesa está siendo cumplida. Y bueno, yo con esto no les digo, bueno, es que las personas que tienen más de 60 o 80 años tienen que pasar metidos en la iglesia, orando, ayunando. No quiero decirles eso, pero sí quiero decirles que lo que sea que hagan, en el momento que hagan, ustedes tienen que hacerlo para el Señor, porque eso es lo que estaba haciendo ella. Entregó toda su vida para agradarle a Él. Todo lo que ella hacía, todo lo que ella daba, era para el servicio de Dios. Y eso es lo que llama a una anciana de un carácter reverente, una mujer que vive para el Señor, una mujer que está entregada a ser obediente a lo que el Señor manda, una mujer que vive lo que aprende, que vive, no solo escucha y sigue guardándose, y su vida no refleja a Cristo. Luego de eso, aparte, como carácter reverente, tenemos en Primera de Tito, capítulo 2 al 9, versículo 9. Primera de Tito, capítulo 2, versículo 9. Y dice, asimismo, que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde de mujeres que practican la piedad. Un ejemplo muy claro. Dios, en nuestro carácter reverente, le importa cómo nos vestimos. Le importa qué refleja nuestra vestimenta. Si su vestimenta es sensualidad, si su vestimenta es todo lo que gira su vida, yo no digo que está mal vestirse, no digo que está mal que usted se vea bien. Lo que le digo que está mal si su idea primordial es impartir sensualidad en usted. Si usted lo que quiere buscar con su forma de vestir es que otros hombres la miren con una forma deseosa. O sea, Dios dice que se vistan con ropa decorosa. Habla mucho de usted cómo se viste. También dice
no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. No le digo no se ponga aretes, no le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que es importante, usted puede decir, pero que eso no sea su centro, que usted no gire todo su pensamiento en lo que me voy a poner, en lo que me voy a peinar, voy a trabajar para tener joyas y gastarme millones de dólares en el salón de belleza. No, o sea, arréglese. Yo no digo que no se arréglese, pero que sea para agradable al Señor. Que su mente no esté solo pensando, tengo que arreglarme, no, su mente debe estar pensando, debo vivir como Dios quiere que viva. ¿Y cómo debo vivir? Entonces, es la palabra de Dios. En su mente debe estar rodeada la palabra de Dios. Eso debe estar girando en su mente, la palabra de Dios. No deseos mundanos que el mundo nos ve. Y eso es lo que caracteriza a una mujer con un carácter reverente. Una mujer que está pensando en Dios en cada instante de su vida. Y aquí dice Tito, Pablo le está diciendo a Tito a las ancianas, pero eso no significa que tiene 60 años ya y tuvo un carácter reverente. No, eso es una lucha día a día y tiene que empezar desde que somos jóvenes y crecemos en el Señor. Debemos estar ahí queriendo ser esas mujeres con ese carácter reverente, esas mujeres que si hay una mujer atrás menor a mí, diga, yo quiero tener lo que ella tiene. Yo quiero buscar ser una mujer como ella es, una mujer sierva de Dios, una mujer que refleje su vida lo que ella dice que cree. Luego dice que no sean calumniadoras o chismosas, en otras palabras. Y esto sí fue fuerte, porque no es por nada, pero las mujeres tenemos una lengua muy buena y nos gusta mucho, pero no significa que porque somos débiles en nuestro ámbito de hablar, nosotros debemos dar rienda suelta a nuestra lengua. Y yo quiero, recién en esta semana, leímos algo en el devocional con mi esposo y quiero que vayan al libro de Felipe, a la carta de Felipe, en el capítulo, Santiago capítulo 3, del 9 al 10. Santiago capítulo 3, del 9 al 10. Y dice, está hablando de la lengua específicamente. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca produce bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. O sea, de nuestra boca no puede estar saliendo solo cosas, sí, Señor, y luego estar atacando a las personas. Y existen 3 formas de ser calumniadores. Una es que nos inventemos algo y lo divulguemos. 2 es que alguien nos cuente, nosotros lo seguimos contando y lo creemos que es verdad. Y 3, algo que sí nos sucede mucho es que la misma verdad nosotros la decimos, pero de una forma hiriente, que lastimamos a esa persona. Algo que a mí me quedó claro es, si a la persona que usted le va a compartir no tiene que ver con el problema, o no tiene que ver con la solución, mejor cállese. Dios manda a que seamos prudentes, a que callemos nuestra boca en ese ambiente. Si algo debe salir de nuestra boca, son cosas buenas, y las únicas cosas buenas están dentro de la palabra de Dios. Así que es difícil, no le digo, uy, a veces no se le va a uno un comentario, pero debemos arrepentirnos, debemos ir a los pies de nuestro Señor y pedirle que Él sea ayudándonos. Luego tenemos ni esclavas del vino. Y bueno, cuando yo leí ni esclavas del vino, dije, bueno, yo no tengo mucho problema con el licor, yo en ese aspecto sí estoy bien, muy bien, Señor. Pero mientras iba estudiando más, hablaba mucho como de la adicción. Y sí, como mujeres sí podemos ser adictas. Adictas a comprar,
adictas a ver la televisión, adictas a hablar, hay una infinidad, adictas a estar nunca solas, a tener siempre una compañía, un novio, una pareja, hasta el propio esposo. Hay una infinidad de cómo ser adictas. Hay una infinidad de cómo quitar a Dios del centro. Y Dios está diciendo, oye, mujeres, o sea, ancianas y mujeres, quiero que ustedes esto controlen. Este es un diseño que yo he hecho, un diseño precioso para ustedes. Y necesito que ustedes lo sigan. Esto es bueno. Si Dios puso en su palabra, en la Biblia, es bueno. Él es un Dios bueno. Y debemos recordar eso. Entonces, yo le decía a mi esposo, sí, yo recuerdo y digo, sí, yo puedo ser adicta a tales cosas. Y, ay, debo cuidarme de esto. Puedo sentirme triste, digo, ay, puedo ir a comprar o a mirar y quiero sentir una felicidad momentánea. Pero eso es una adicción. Buscar una felicidad donde no está. Mi felicidad, mi amor, mi sustento es Dios. O sea, si yo necesito algo para sentirme feliz, que esté fuera de Dios, la campana está sonando, algo está mal. Retrocede, ven a mis pies y vamos. Estas son el carácter reverente, no sean calumniadoras, ni esclavas del vino, son características de lo que las mujeres deben ser como ancianas. Lo que ellas deben ser. Y ahora vamos a estudiar lo que ellas deben hacer. Entonces, deben ser con un carácter reverente, no calumniadoras, no amantes del vino. ¿Y qué deben hacer? Maestras de lo bueno. Y esto me pareció tan hermoso porque yo le decía a mi esposo, hay muchas mujeres que dicen, bueno, nos dicen, hay muchas mujeres que se quejan de que no pueden ser pastoras y todo, y dicen, pero ¿por qué no podemos enseñar? Dios nos ha dado un ministerio, ¿y sabe cuál es? Enseñar a otras mujeres. Usted es un patrón para otras mujeres. Y en este momento que yo estaba estudiando el tema, ya un tiempo mucho más atrás, yo le decía a mi esposo, necesito una mentora, una mujer que para mí sea un ejemplo, que yo pueda venir a ella y decirle, ¿me puedes guiar? ¿Me puedes guiar en la palabra de Dios? ¿Cuál es la actitud que yo debo tener como en algunos aspectos? ¿Me podrías ayudar a aconsejarme, pero por medio de la palabra de Dios? Y no lo hay. Y yo me ponía muy triste y le decía, no hay. O sea, mujeres como habla Tito, no lo hay, le decía en mi iglesia. Siento muy triste. ¿Qué está pasando? Hay mujeres que necesitan de ustedes. Hay mujeres que necesitan que ustedes impartan su conocimiento, su sabiduría, que Dios, los años no son en vano, son sabios. Necesitamos sus años para ser guiadas, que ustedes nos lleven a Cristo, que nos sintamos orgullosas del precioso regalo que Dios nos ha dado como ser madres, esposas, ayudas idóneas. Y Dios dice, mujeres, sean maestras del bien. ¿Cuál es el bien? Y vamos a desglosar. Son 7 cosas que como mujeres, ustedes, ancianas como yo, debemos enseñar. Y sí, yo me ponía muy triste que no hay mentoras. Y mi esposo me decía, bueno, yo sé que no tienes una mentora en este momento, pero tú, ¿qué vas a hacer por la generación que está atrás? ¿Te vas a sentar a llorar y vas a decir, ay, no tengo mentora, y que las demás también no tengan mentora? O vas a decir, bueno, voy a hacer la diferencia, tengo que prepararme porque hay gente atrás, hay mujeres atrás que necesitan de mí, necesitan que yo les ayude y tenga un patrón, que ellos puedan decir, ah, este es el patrón bíblico, vamos, sigamos. Es difícil nadar contra la corriente, es difícil, porque el modelo que Dios nos va a poner es un modelo alto que la sociedad dice que es denigrante. Es denigrante ser madre, es denigrante ser una ama de casa. Eso dice la sociedad. Es denigrante que tú seas sujeta a tu marido. Y ahí es donde necesitamos mujeres mayores como ustedes,
Que digan, vamos, este es el modelo que Dios ha dado. Y lo que más te debe importar a ti no es lo que el mundo dice, es lo que Dios quiere para tu vida. Y Dios quiere que seas maestras del bien. Y en el versículo 4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes. Ese es su deber como ancianas. Enseñar a las mujeres jóvenes, ser mentoras. Y en este momento viene un recuerdo y me dicen, bueno, en la Biblia, ¿qué mentora existe? Y yo les voy a contar una mentora. Y es la prima de María, Madre de Jesús. Cuando ella está embarazada, lo primero que hace es volar donde su prima. Sí, visita a su prima Marta y Marta que le dice, no, le dice, has estado embarazada, qué mal. O sea, yo no te creo que es del Espíritu Santo. No, ella le cree porque ella tenía una comunión con el Señor. Ella le cree no porque María le dijo, ella le cree porque ella tiene una comunión con el Señor. Era una mujer adulta, dice la palabra de Dios. Recién iba a ser madre, sí, pero era una mujer adulta en la palabra de Dios. Y ella lo que dice, ven y alabemos al Señor. Eso es lo que necesitamos. Mujeres mayores que ayuden a las mujeres más jóvenes a decirle, vamos. O sea, este es el rol que Dios te ha dado ahora, el ser esposa, el ser madre. Es un precioso rol donde tú puedes glorificar el nombre de Dios. Y yo estoy aquí para apoyarte con la palabra de Dios, guiándote al Señor, porque Él es tu sustentador. Y dice, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y yo le decía a mi esposo, hubiera sido fácil que hubiera puesto Pablo, amar a sus hijos y luego a sus maridos, porque amar a los hijos es fácil, es súper fácil, porque los tuvo 9 meses en su vientre, ellos le pueden hacer lo que a usted le hagan y usted le sigue amando a sus hijos, pero a su esposo no. Su esposo sale con su grosería y usted no le ama. Usted reniega de su esposo, pero Dios le manda a que lo ame. ¿Qué va a hacer ahí usted? Si Dios le manda a que lo ame. ¿Sabe qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante el matrimonio? Porque el matrimonio es un pacto delante de Dios. El matrimonio refleja un evangelio de un Cristo y una iglesia. ¿Por qué decimos que el matrimonio es para toda la vida? Porque Cristo murió por su iglesia y Él dio su vida y Él la sostendrá. Jamás se va a separar Cristo de su iglesia. Jamás va a decir a sus escogidos, ¿saben qué? Me hiciste esto, allá verás. No. Él sostendrá a su iglesia hasta que Él vuelva. Eso es un matrimonio, es un reflejo, es un medio donde nosotros podemos evangelizar. Es como funciona la iglesia con Cristo. Así es el esposo y la esposa. Es tan importante eso. Y yo quiero saber si usted está impartiéndole a sus hijas, a sus sobrinas, a sus nietas, está inculcándoles a que sí, un día se casen, un día tengan una familia, un día glorifiquen a Dios con este precioso llamado. O está diciéndole, no, ¿qué te vas a casar? No, hijita, es que usted lo más importante en esta vida es que usted se supere, usted sea siempre por... Yo no digo que no sea bueno tener una profesión, es bueno tener una profesión, pero no significa que usted va a desear que su hija nunca se case. O usted va a desear que ella viva soltera y que su mundo gire alrededor de su profesión. Y que todo su mundo sea su profesión. Su mundo debe ser Cristo. El mundo de su hija, el mundo suyo. Y yo quiero saber si usted está reflejando eso para las generaciones de atrás. Si está dando ese ejemplo para su hija, para su cuñada, para su nuera, para la persona que esté más cerca. ¿Usted está dando ese ejemplo? ¿Usted está dando el ejemplo de que usted ama a su esposo a pesar de sus diferencias? A pesar de que él no sea a veces un pan de Dios, a veces sea difícil, usted está teniendo respeto por él.
Porque eso es amar también. Yo puedo decir amo a mi esposo de labios, pero si yo no respeto a mi esposo, yo no lo amo. Si usted habla mal de su esposo con otras mujeres, usted no ama a su esposo. Si usted no cuida de su esposo, usted no ama a su esposo. Odio la frase que dice, usted duerme con su peor enemigo. Perdón, no es su peor enemigo. Su esposo es su compañero. Su esposo delante de Dios son uno. Eso hace un pacto. Hace que usted sea uno con su esposo. Es difícil. Yo no digo que sea fácil. Tienen diferencias. Pero usted debe venir al Señor. Y debe pedirle al Señor que le dé ese amor para usted darle el amor a su esposo. Yo sé que puede decir que usted no conoce a mi esposo. Sí, yo no conozco a su esposo, pero yo sí conozco lo que Dios dice que haga usted y lo que haga yo. Y Dios dice que ame, por más malo que sea él. Bueno, yo no estoy dando casos muy extremos, no me pega o, bueno, esos casos ya. Dios mismo ha dado la opción de separarnos. Pero estamos hablando que a veces es un berrinche nuestro, de ellos, y nosotras somos muy duras. No queremos amar, a pesar de que Cristo nos ha amado a nosotras. Nosotros somos terribles, no somos buenas, somos terribles. Y Dios no debía amarle a usted ni a mí. Y Dios quiso amarle a usted y a mí. Así que recuerde, amar a su esposo es respetarlo. Le está respetando, está cuidando de él como debe cuidar, está honrando lo que Dios dice en su palabra. Y luego dice a sus hijos, y esto es difícil porque dentro de nuestra propia iglesia a veces, cuando una familia tiene un hijo, está bien, felicidades, tiene un hijo. Cuando tiene dos, tiene tres, ¿qué le pasa? 5. ¡Qué responsable! En vez de decir, qué bendición que es un hijo más. Claro, yo viví lo que es esa presión. Y es difícil. Es duro. A mí me veían con vestidos blancos y me dice, ¡ay, está otra vez embarazada! Y yo decía, estoy bien. ¿Por qué no me dice qué bendición? Dios dice que son una bendición. ¿Sabe por qué son una bendición los hijos? Porque así es una forma de crecer en la iglesia. Porque usted tiene la responsabilidad de enseñarle a su hijo la palabra de Dios. No necesita a veces evangelizar al vecino. No necesita evangelizar a su compañero de trabajo. Necesita evangelizar a su casa, sus hijos. Eso es una forma de decirles a las mujeres que van a ser madres por primera vez o madres por segunda vez. Es una bendición. Yo te puedo dar consejos. A mí me funcionó esto. Hoy conversaba con 2 hermanas de la iglesia y me pareció tan chévere los consejos que me dieron que yo no sabía. Y yo decía, eso es lo de ser mentoras. A veces son cosas tan sencillas que las mujeres jóvenes necesitamos. No son a veces cosas tan complejas. Es su experiencia. Hasta cómo preparar un plato de sopa puede ser. Esa es la experiencia que buscan mujeres más jóvenes, de mujeres mayores como ustedes. Alienten a este rol que Dios nos da, a ser esposas y madres. Es un precioso regalo que Dios nos ha dado. Luego dice que enseñen a ser prudentes. Y sí, las mujeres jóvenes somos muy imprudentes en muchas cosas. Y necesitamos aprender de eso. Necesitamos personas que nos ayuden, nos guíen. Es el trabajo de ser una mentora. Muchas mujeres quieren un ministerio. Dios nos ha dado un ministerio, mujeres mayores.
es ser mentora. No es sentarse en la banca y recibir y recibir y recibir. Es dar. Es dar lo que Dios les ha dado. Es dar su conocimiento. Esa es una forma de alabarle al Señor. Ser castas o puras. Y esto es súper fuerte porque somos muy expuestas, y bueno, esta palabra es específicamente a lo sexual. Ahora, en las mujeres jóvenes está bien que muchos padres a veces permiten que sus hijos tengan relaciones sexuales antes, o que vean series muy pornográficas o lean libros muy pornográficos. Y Dios dice que aprendamos a ser castas o puras. A Dios le importa. A Dios le importa que seamos puras. Puede ser que es soltera, sí, debe guardar su virginidad, y cuando esté casada igual debe ser pura. Debe ser pura. Cuando una mujer trabaja, se expone mucho. Por medio de la televisión se expone mucho. Cuando tiene peleas se expone mucho recordando sus anteriores novios o sus anteriores prospectos que podrían haber sido sus esposos. Créanme, usted no está siendo pura. Usted está añorando algo que no debe añorar. Y esto es difícil, porque dentro del círculo cristiano está bien ver películas pornográficas, está bien ver series, está bien ver hasta leer libros. Yo me acuerdo, uno de nuestros amigos me decía, sí, yo me estoy leyendo las 50 sombras de Grey, porque nos puede ayudar en el matrimonio. O sea, estás metiendo pornografía en tu cabeza. Y no necesitas eso. Dios dice que te guardes. Tu cuerpo es un templo sagrado. Cuando la Biblia habla del cuerpo como un templo sagrado, está hablando específicamente del ámbito sexual. Ese es el pecado que afecta a nuestro cuerpo. Cuidémonos del compañero, que si tienen algunos trabajan fuera de casa, tienen el compañero que le gusta adornar su oreja. Ponga un pare. No dente la oreja. Es súper importante que usted sea una mujer pura. Dios lo llama y necesitamos eso, ser puras, cuidadosas de su casa. O en otras traducciones encontramos como amas de casa o trabajadoras de casa. Y ahora, si usted es una ama de casa, es mal visto. Es muy mal visto porque ¿dónde dejó su profesión? ¿Cómo va a dejar si usted tiene que ser una persona que sobresale, una persona exitosa? O sea, éxito es ser una mujer que deja a su familia, a su esposo, y tiene una hermosa casa, un hermoso sueldo, pero tiene un matrimonio hecho pedazos. Eso es éxito ahora. ¿Sabe cuál es el éxito que Dios quiere para su vida? Es que usted cuide de su casa. Usted cuide de su esposo, cuide de sus hijos. Yo no digo nunca trabaje. Existen varias etapas de la vida. Puede ser que usted sea soltera. Trabaje, puede trabajar, honra al Señor. Pero también vaya inculcando ese hábito de ser cuidadoso. Cuide su cuarto, sea ordenada. Esto no va a salir de la noche a la mañana. Se casa y no es que se vuelve una excelente ama de casa. No, esto es día a día, paso a paso, aprendiendo. Tiene que ir inculcando poco a poco. Entonces, como madres, como abuelas, como tías, como personas solteras que existan, usted tiene que aprender a dar ese ejemplo. Tienes que ir cuidando. Esto no te va a salir de la noche a la mañana. No es que te vas a casar y vas a aprender. No. Y si es ama de casa, siéntase feliz. Porque Dios le ha llamado a cuidar su casa. Y si usted trabaje, no deje todo su esfuerzo en su trabajo. Porque su primordial cosa que Dios le ha mandado a hacer es a cuidar de su casa. Trabaje, sí, pero no desfogue toda su energía en su trabajo, tanto que llegue a la casa
y no quiere saber nada de la casa. Y la casa puede estar desordenada, patas arriba, y no le importa porque usted trabajó y trae dinero a la casa y ya. No, Dios dice que usted cuida de su casa. Usted cuida de los que viven en su casa. A mí me parecía tan lindo como dentro de la casa nosotros podemos reflejar cosas que son de Dios. Y quiero darle algunos ejemplos. Cuando usted prepara comida para sus hijos, usted refleja la parte proveedora de Dios. Cuando usted vela por qué tienen que ponerse sus hijos, está reflejando la parte donde Dios la viste a usted. Existen muchas formas de usted reflejar lo que Dios hace con nosotros por medio de la casa. Pero todas estas cosas que haga, no las haga para ser una mejor persona, no. Quiero que las haga para el Señor. Porque usted puede ser la mejor ama de casa, y existen amas de casa de revistas que tienen impecable todo, pero no tienen a Cristo, no sirve de nada. Todo es con Cristo. Todo es con Cristo, todo es para Él, todo. Si yo voy a tener mi casa y arreglo mi casa, es para agradarle al Señor, es para servirle a Él. Y siéntase orgullosa de eso. Es difícil nadar contra la corriente, no le voy a decir que no porque es difícil y yo lo digo. Yo sé lo que es nadar contra la corriente, yo sé lo que a usted la señora, de que va a estar de ama de casa. A mí me importa más lo que Dios quiere de mí que lo que la sociedad quiere de mí. Y Dios quiere que cuide de los que están dentro de mi casa. Ese es el rol que Él me mandó, a cuidar. Luego viene buenas o amables en otras traducciones. Y esto es difícil con los dentro de la casa. Ser buena. Cuando usted tiene un invitado, usted en el aire le atiende. Usted es tan amable con el invitado, sí, que se sirve, quiere más, quiere más. Todo es con el invitado. A los de la propia casa es, ya sabes pues dónde está. ¿Sabe lo que van a recordar sus hijos? No es... Bueno, sí pueden recordar qué tan arrollada tenía su casa. O qué tan buena comida hacía. Pero ¿sabe lo que van a recordar sus hijos? Qué tan amable usted era con ellos. Y quiero que veamos el ejemplo de Marta, que ya era una excelente ama de casa. Vamos a Lucas, capítulo 10, versículo 40. Lucas. Lucas 10, versículo 40. Y no sabemos esta historia. Es la de Marta y María. Y en el versículo 40 dice, Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres y se acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana, que me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Se está dando cuenta a quién se está refiriendo de esta forma Marta? A Jesús. No era su pecado el estar haciendo muchos quehaceres, no, ese no era su pecado. Su pecado era con la forma de insolencia que habló con Jesús. Dile pues que me ayude. Dile. O sea, con la forma que es su Señor el que le estaba diciendo, ¿no? Es Dios. Y aún así ella no es amable. Es grosera con el Señor. Debemos cultivar eso en nosotros, amabilidad, ser amables con nuestras familias. Primero con los de la casa,
luego con los que queremos y luego con los más difíciles, con los que no nos caen bien y nos han lastimado. Eso es difícil, con la persona que no nos quiere, con la persona que nos ha hecho daño. Y Dios nos manda a ser amables. Dios no dice sea amable solo con su esposo, con su hijo, con la persona que le caiga bien. No, Él dice sea buenos o amable. Está generalizando con todos. Con todos usted debe ser amables. Usted debe reflejar un carácter de Cristo en cada momento. Usted debe estar glorificando el nombre del Señor con su vida. ¿Quiere vivir una vida santa? ¿Una vida piadosa? Estudie la palabra de Dios y vívala. Vívala. No solo hable de ella. Porque lo que más marca es la vida de una persona. No es lo que ella hace, es lo que ella vive. Nuestros hijos aprenderán a ser amables, aprenderán de un Dios bueno, bondadoso, con nuestra vida. Nuestros hijos pueden aprender a ser puras y castas con nuestra vida. Amar a sus esposos y hijos con nuestra vida. A no ser chismosas con nuestra vida. Porque si nosotras somos chismosas, si nosotras somos adictas a las cosas, si nosotras no amamos a nuestros maridos, tratamos mal a nuestros hijos, si nosotras no somos prudentes en tomas de decisiones, en las cosas que comentamos, si nosotras no somos puras, créanme, sus hijos van a seguir el mismo ejemplo. Y luego dice, ¿qué pasó? Usted debería decir, ¿qué hice? No estuve viviendo como Dios me mandó a vivir. Y es difícil. Yo no le digo que es fácil seguir el modelo que Dios nos pide. Yo lo leía y decía, ¡qué duro! Y tuve que vivir cada cosa cada semana. Y fue, ¡ay, qué difícil enseñarle! Decía mi esposo, porque cada cosa estoy practicando. Y había ratos que sí, me la jalaba y decía, no pasé. Tengo que ir a pedir perdón al Señor porque no lo logré. Fallé y pequé. Debía haber callado y no callé. Debía haber hecho esto y no hice. Y gana otras cosas. Gana el mundo. Más que la palabra de Dios. Gana la corriente. Y me parece un ejemplo tan lindo cuando usted siempre dice, el salmón nada contra la corriente. Pero ¿sabe por qué nada contra la corriente el salmón? El salmón nada específicamente para poner sus huevos, para que otra generación, otra camada viva. Por eso debemos nadar contra la corriente. Para que la generación que está atrás viéndonos, está con sus ojos ahí, diga, son mujeres diferentes. Estas mujeres sí viven lo que dicen. O sea, yo creo en ella, en su Cristo, porque ellas viven lo que dicen. Eso es importante. Viva la palabra de Dios. Comparta. No se siente solo aquí en la banca a recibir todo lo que el pastor le da. Y engordar. Luego viene sujetas a sus maridos. O también como sumisas. Ese es el tema que a nadie le gusta. Al menos el feminismo ha dicho, no, usted no se puede sujetar, usted es libre. ¿Cómo se va a sujetar a su esposo? Estar dentro del feminismo, usted se sujeta a la cabeza directora del feminismo. Nuestro sistema está organizado de esta forma. Dios lo ha hecho de esta forma. Si usted vive en un país, ¿quién es su cabeza? El presidente. Si usted trabaja en una empresa, ¿quién es su cabeza? El presidente de la empresa. Usted siempre va a tener una cabeza. ¿Por qué el hogar no puede tener una cabeza? Dígame. Si todo el sistema está así. Todo el sistema está diseñado en el mundo para que alguien sea la cabeza y los demás el cuerpo. No significa que porque usted sea el cuerpo, usted es menos que su esposo. No.
Son roles diferentes. Su esposo es el proveedor, usted es la que cuida. ¿Usted ha visto en alguna parte de la Biblia donde exalta al hombre? No. Solo existe Proverbios 31, donde Dios exalta a la mujer, si cumple su rol. ¿Y quién exalta? Ella es una mujer temerosa de Dios. Una mujer. Me encanta cuando ella dice, en Proverbios 31, quiero que lo leamos, por favor, Proverbios 31. Proverbios 31, versículo 11. Me encanta esta parte, dice, el corazón de su marido confía en ella y no carecerá de ganancias. De ella recibe el bien y no el mal todos los días de su vida. De ella recibe el bien y no el mal. Porque sí, hay la parte que a todos nos gusta, mujer virtuosa, ¿quién la hallará más preciosa? Esa parte nos encanta, pero luego si vamos viendo, hay cosas que esta mujer virtuosa hace y son sorprendentes. ¿Qué estándar de mujer? Ella dice que hace el bien todos los días a su marido. No dice de vez en cuando, no dice cuando se porta bien, ahí sí se porta bien. No, dice todos los días. Todos los días. Y esto es, ¿sabe qué refleja si usted no es sumisa a su marido? Que usted no está sujeta a Dios. ¿Y sabe cómo lo sé? Vaya por favor, Efesios 5, capítulo 5, 21. Del 21 al 22. Efesios 5, versículo 21 al 22. Y dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor. Si usted está sujeta al Señor, créame, puede estar sujeta a Dios. Pero si usted no está sujeta a Dios, usted no puede estar sujeta a su marido. ¿Y sabe lo que significa sujetarse? No significa... Esto es súper difícil porque si usted le hace escoger a un hombre entre que ejerza su liderazgo o evitarse un conflicto, créame, él va a evitar el conflicto. Él no va a ejercer su liderazgo. Y muchas mujeres a veces hemos soportado el liderazgo. Hay ocasiones que ellos nos dicen, sí, con tal de evitar el... Y eso no está bien. Él debe ser la cabeza de su casa. Usted debe ayudarle a ejercer ese liderazgo. Porque el marido es la cabeza. Exacto. Y hay ocasiones, yo no le digo que las decisiones que su marido va a tomar siempre son buenas. No son buenas. Usted dice, no, es que esa decisión no debía ser así. Pero usted parta de su punto. Y si luego de orar y decirle con calma, él me acepta y él va a ir ore al Señor por él, pero déjele ejercer su liderazgo. Va a haber ocasiones que él va a estar de acuerdo con usted y usted va a ganar. Y va a haber ocasiones que usted va a tener que ceder y va a tener que apoyarlo. Que él ejerza el liderazgo significa que va a haber decisiones que tal vez estén mal tomadas y les vaya mal. No significa que usted venga y le diga, ay, yo te dije, es que yo sí te dije, no hagas eso. No. Pues esté ahí. Vayan a los pies del Señor. Oren. Y tal vez hay mujeres que son solteras, que no tienen esposo, pero tal vez vayan a tener hijas. Que algún momento se casen. Enséñenles a sus hijas. No le diga así, yo era líder. Como yo era solita, yo era mi propia líder, pero tú tienes que no dejarte de morir. No, enséñale usted también. Este es el modelo que Dios manda. Dios manda que usted su esposo sea su líder.
sea su cabeza, que Él tome las decisiones. Por una parte, que Dios le va a pedir cuentas de usted, de su vida a Él, no a usted, de la vida de Él. Dios le va a hacer responsable a su esposo de muchas cosas que usted haga. Es una responsabilidad tan grande, deje de ejercer el liderazgo. Va a haber ocasiones que es difícil, pero tiene que ayudarle usted también. A veces nosotros hemos opacado el liderazgo del esposo. Ellos siempre dicen, es que sí, mi esposo, yo sí estoy súper sumisa. Siempre estamos de acuerdo. No, su esposo no está ejerciendo su liderazgo, créanme. No le está ejerciendo. Porque está prefiriendo no tener problemas con usted. Y si usted le hace escoger, créanme, le va a decir, escoja lo que usted quiera. No importa, estamos bien. No, Él debe ir direccionando las cosas. Usted debe sujetarse. Yo me acuerdo de un ejemplo de una amiga que me decía, bueno, pero si mi esposo no se sujeta a la palabra de Dios, no vive lo que la palabra de Dios dice, yo debería sujetarme a Él. Y yo le decía, bueno, no sé, y no sabía en ese entonces. Luego estuve estudiando un poco el tema y yo le digo, ¿sabes qué? Tengo tu respuesta. Tú no eres el Espíritu Santo para estarle diciendo, verás, que si tú haces esto bien y esto no, entonces cuando tú hagas bien, yo me sujeto. Cuando lo hagas mal, ahí no me sujeto. Dios me manda a sujetarse a usted. No cuando su esposo esté bien o cuando esté mal. No le manda si su esposo es creyente o no es creyente. Dios me manda a sujetarse. Usted con su vida, si su esposo no es creyente, puede traerle al Señor. Si usted vive lo que dice, está aprendiendo. Una vida transformada refleja un montón de bendición. Es un placer ver vidas transformadas. La gente dice, oye, tú tienes algo que yo quiero también tener. Me gustaría conocer lo que tú aprendes. Refleje que usted vive lo que dice creer. Y Cristo dio el mayor ejemplo de sumisión. Él se sujetó al Padre. No significa que Cristo era menor que Dios. Cristo era igual que Dios. Y Cristo se sujetó a Dios, Dios el Padre, y vino aquí a la tierra. Y él decía, yo hago todo lo que mi Padre me dice. Él no se revelaba y decía, bueno, somos iguales, así que yo hago esto y punto. No, Él se sujetaba. Él nos dio el ejemplo. Así que usted también debe vivirlo, usted también debe hacerlo. Ayúdale a su esposo a cumplir un liderazgo. Si usted enséñele a su hija que si algún momento se case, ella debe enseñarle a ser sujeta a su marido, a no ser rebelde. Es de mucha bendición. Si en la Biblia está, es porque es bueno. Dios no es un Dios malo. Eso tiene que llevarlo puesto en su cabeza. Si en la Biblia dice que es bueno, es bueno. Usted créalo. Dios da mucha bendición si usted lo obedece. ¿Qué más bendición es tenerlo a Él en la vida? ¿Qué más bendición tiene uno saber que pasará una eternidad con Él? Tener paz, gozo, amor en nuestro corazón. Puede ser difícil que usted le sujeta. Va a haber ocasiones donde usted gane con lo que usted quería, y va a haber veces donde usted no gane. Pero aprenda a pedirle las cosas a su esposo. Ayúdele a ejercer su liderazgo. Y todo esto conlleva una sola cosa: para que la palabra de Dios no sea transformada. ¿Se da cuenta? Si usted no vive piadosamente, si usted no tiene un carácter reverente, si lo primordial para usted es vestirse elegante, ostentosa, sexymente, si usted lo que hace no es buscar su placer, no agradarle a Dios, si usted es una chismosa, si usted es una adicta, si usted no enseña a las más jóvenes. Yo veo mucha gente mayor que dice, estas nuevas generaciones son terribles. Y yo digo, ¿y usted le está enseñando algo a esa nueva generación?
Usted estaba diciendo, sí, hay mujeres que no se dejan, pero hay mujeres que queremos aprender y no tenemos con quién. Yo le decía al esposo, voy a buscar una mujer con estas características. Le digo, no tengo una, de verdad tanto tiempo. Yo le decía, wow, esta mujer me parece estupenda. Le decía, yo hablo con ella y es una mujer que desborda sabiduría de Dios. Yo quisiera que yo me mentoree. Tengo que aprender a manejar para poder ir a ver a la casa, porque está muy lejos. Pero es eso. Hay mujeres que sí quieren ser mentoreadas. Hay mujeres que sí le imparten sus conocimientos. Y hubo un ejemplo muy claro de una señora que había pasado con 70 años siendo una excelente estudiante de la palabra de Dios y venía todos los cultos y todo. Y el pastor llegó un momento y le dijo, ¿saben qué? Yo a ella no quiero que la dejen entrar un día más al grupo de damas. ¿Por qué? Que la ha recibido, o sea, ella sabe más que las que se paran a andar ahí. Ella necesita enseñar. Entonces, bueno, la señora se había pasado, preparando. Tenía todas las citas bíblicas, había estudiado también, o sea, era una madura en el tema. Llegó, se sentó con las chicas, dice que ni siquiera abrió su Biblia, porque ellas necesitaban saber cosas del matrimonio, cosas de los hijos, cómo lidiar con esto, cómo lidiar con el otro, cómo quitar hasta una mancha, cómo cocinar, había cosas que ellas necesitaban y su experiencia podía dársela. Luego, claro, ellas fueron aprendiendo la palabra de Dios, pero eso se necesita. Dios siempre las mujeres dice, ¿y dónde está el ministerio de las mujeres? Aquí está su ministerio. Sea mentora de otras mujeres, sea maestra de otras mujeres, enséñeles la palabra de Dios, enséñeles el diseño. El Señor quiere que sean esposas, que sean madres, el Señor quiere que sean amas de casa. No es que está mal, no está mal ser ama de casa. Dios no manda. Y si usted puede tener un trabajo porque X circunstancia, usted no puede quedarse solo en la casa, pero mira sus valores. ¿Por qué quiero salir a trabajar? Bueno, si es una esposa casada, ¿no? Y tiene hijos pequeños, ¿por qué quiero salir a trabajar? Porque la sociedad nos dice que cómo te vas a quedar estancada. O por otras cosas. O sea, ¿qué me está motivando a salir de mi casa y a dejar el rol y el llamado que Dios me ha dado? Analice su corazón. Sabe que al poner Dios a cuidarnos de nuestra casa, de nuestros esposos, de nuestros hijos, sabe cómo Dios nos está protegiendo. Nosotros somos tan vulnerables afuera. ¿Sabe por qué ahora hay tantos divorcios? Porque ahora la cantidad de mujeres como engañan a los esposos, somos tan expuestas, somos tan vulnerables afuera. Y Dios nos quiere cuidar de alguna forma y nosotros decimos, no quiero ese diseño, es que ese diseño no me parece. Es que la sociedad dice que yo debo ser una empresaria. La sociedad dice que si yo no tengo mis 4, 5, 6 carros, yo no soy nadie. La sociedad dice que si yo no tengo mi PhD, yo no soy nadie. ¿A usted qué le importa más? ¿Lo que dice la sociedad o lo que dice Dios? ¿Usted está inculcándole a su hija que algún día se case? ¿O usted está haciéndole a su hija que sea una mujer feminista? Usted está dándole todo lo negativo del matrimonio, todo lo negativo de educar hijos. Si alguien le está siguiendo su modo de vivir, usted está dando un buen ejemplo. Su patrón es un patrón digno de seguir. ¿O no lo es? Y si no lo es, venga al Señor. Hay mujeres que también se han divorciado. Ustedes pueden también enseñarle a las mujeres que también han pasado por esta situación, alentarlas a confiar en el Señor, o que son viudas, a entregarse en el Señor. Todo lo que haga, hágalo para el Señor. Su vida refleja el Dios que usted tiene.
Yo sí quiero que esta tarde usted